se acercaron por una invitación y ellos llegaron a Jesús y algo empieza a suceder en ese lugar, que Jesús le empieza a hablar y empieza a ministrar y la gente ya empezó a degustar, ya la gente empezó a decir: qué bueno, hay algo que empieza a llenarme. Y eso es lo que ocurrió en nuestras vidas. Nosotros hoy estamos aquí porque alguien nos habló del Señor y eso llenó nuestro vacío. Empezó a saciarnos, empezó a alimentarnos. Y vinimos porque muchas veces tal vez te dijeron: mira, ahí te invito a la iglesia porque ahí puede pasar un milagro. Mirá, ahí se hizo un milagro, ahí Dios sanó de un cáncer, ahí Dios sanó a un problema de matrimonio, ahí Dios dio sanidad a personas. Y mucha gente llegan a este lugar y vienen con una necesidad. Pero luego, al ver a Jesús, que estaban todos ahí escuchando el mensaje, viendo, Jesús le suelta una palabra a uno de sus discípulos. Y dice que en el 5 o en el 6:5 lo leemos, Pablo, 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos. Jesús alza sus ojos. ¿Para qué? Para ver. Dice que Jesús alzó sus ojos. Dice, y vio. Así que Jesús, cuando uno llega a Jesús, Jesús no está distraído. Dice que Jesús alza sus ojos. Diga conmigo: Jesús me está viendo. ¿Usted cree que Jesús te está viendo ahora? Entonces atento a lo que Jesús empieza a hablar. Porque Jesús nos está viendo ahora. Él alza sus ojos. Y fíjese lo que sucede. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él le dice: Felipe, ¿a dónde compraremos pan? ¿Dónde tenemos para darle de comer a esta gente? Pero él le hizo esa pregunta porque él sabía lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque él es el pan de vida. Él era el que iba a saciar. Y Felipe lo primero que dice: pero ni que hubiera no sé cuántas panaderías o tuviéramos cuánto dinero, no podríamos. Él estaba teniendo una visión natural. Él lo estaba probando a ver qué decía. ¿Por qué? Porque las escrituras me dicen que Jesús lo llena todo en todo. Cuando tú estás lleno de Dios, estás lleno, podés estar hasta 40 días sin comer y sin beber. ¿Verdad o no? Claro, él tuvo 40 días sin comer, Moisés tuvo 40 días, nuestro padre de fe tuvo 40 días sin comer. ¿Por qué? Porque él estaba siendo alimentado por el verdadero pan de vida. Y ese era Jesús. Entonces muchas veces, para tener experiencia con Dios, hay una evidencia que se va a manifestar en nosotros, que es la carnalidad. Por eso Jesús muchas veces te va a hacer preguntas y pueden haber respuestas a través de hombres y mujeres llenas del Espíritu que van a decir: yo lo creo. Y personas que tal vez van a decir: pero no, es difícil, no sé cómo vamos a hacer. Pero Jesús dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Yo no sé cuál es hoy tu necesidad. Yo no sé cuál es hoy tu
tu necesidad de saciarte. Pero quiero decirte hoy, en esta tarde, que Jesús sabe qué tiene que hacer. Y si Él sabe lo que tiene que hacer, tú tienes que ponerte contento, porque Él sabe, sí, lo que tiene que hacer. Y Él le dijo esto a sus discípulos, para probarle, para saber lo que había. Entonces ahí viene uno de sus discípulos y le trae alimento, pero tampoco podía darle de comer con esos alimentos humanamente. Naturalmente era imposible darle de comer a 5,000 personas con unos panes y unos peces. Pero usted fíjese bien que este pan no era el mejor pan. Era pan de cebada. Y eso muchas veces es lo que nosotros debemos entender. Que el verdadero pan es Jesús. El verdadero pan es Jesús. Y ellos le trajeron ahí a Jesús diciéndole, es lo que tenemos. Pero dice que Él bendijo y le dio de comer a 5,000. Sin contar a los niños, sin contar a las mujeres, Él los sació. Como hoy. Hoy lo que usted está haciendo hoy usted está comiendo de Jesús. Es Él que le está dando a usted ahora. Porque en el capítulo 6:1, Jesús le estaba proveyendo. Él se estaba dando a sí mismo. Él se estaba dando a conocer. Pero luego suceden otras cosas. Y usted va a ver que todas estas cosas que vamos a compartir hoy es lo que sucede en un cristiano. Cuando nosotros llegamos, ni sabíamos leer la Biblia. Nunca habíamos tomado una Biblia. Pero Él se dio a nosotros. Él se dio a conocer. Él se impartió en nosotros. Él se partió y nos dio de Él a nosotros. Pero luego, yo no me puedo quedar en esa etapa. Diga conmigo, yo no me puedo quedar en esa etapa. Decirle que está a tu lado, no nos podemos quedar en esa etapa. En la etapa que Jesús me tenga que dar es como el bebé. Si usted tiene un bebé, hay una etapa del bebé. Que usted al bebé le tiene que hacer el purecito. Y se lo tiene que picar bien. Y luego tiene que sentarlo y tiene que hacerle el avioncito. ¿No? El avioncito, ¡pum! Abre la boquita, y ahí le come. Y hay cristianos que hay que hacer el avioncito hoy. Hay que decirle, venga a la iglesia, hermano. Venga porque aquí está Dios, aquí lo va a hacer, aquí va a estar contento, acá va a estar alegre. A ver, venga, los encontramos, venga. Y esa es forma de hacerle un avioncito para que venga. Se quedó en esa etapa. Pero el niño lleva etapa y lleva procesos. Hay un proceso que sí necesita, porque no sabe, está teniendo una experiencia nueva, está teniendo algo diferente. Pero ahora él ya empieza a comer y eso lo sacia. Lo sacia. Y fíjese lo que sucede luego, después de la comida de los 5,000, en el 6:16 al 21. Vemos que Jesús se manifiesta en otra etapa. Fíjese usted. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fíjese, luego que Jesús le da de comer a los 5,000, los discípulos se van, y en un momento se levanta un viento. En un momento las olas empiezan a azotar, y ellos empezaron a
a tener miedo. Y Jesús empieza a caminar por las olas. El mar representa que cuando uno empieza a tener experiencia con Jesús y empieza a ser ya un discípulo de Jesús y ya empieza a obedecer, algo empieza a manifestarse. Muchas veces ustedes tal vez se preguntaron y dijeron, yo no sé pero por qué, pero cuando yo voy a la iglesia es cuando más problemas tengo, cuando más cosas me ocurren. Y cuando no estoy en la iglesia como que todo está tranquilo, como que todo pasa. Claro, porque cuando uno empieza a obedecer a Jesús y cuando uno sube a la barca donde Jesús nos envía y uno toma el compromiso que Jesús hace, en el mar significa que ahí se mueven los demonios. Cuando usted sube a la voluntad de Dios, algo se empieza a manifestar en nuestra vida. Porque ahí es donde se manifiestan los demonios. Y el aire representa espíritus malignos. Entonces hay influencias que se empiezan a manifestar para que usted tenga temor, para que usted abandone el lugar, para que usted quede paralizado y usted pierda el horizonte, que usted pierda el objetivo, que usted pierda dónde tiene que ir, a qué rumbo tiene que ir. Eso usted lo quiere paralizar. Y eso sucede, por eso mucha gente tienen esa dificultad. Dice, pero cuando yo más me acerco a la iglesia, pareciera que fuera peor. Claro. ¿Es por qué? Porque Jesús empieza a sacar toda fuerza del enemigo, del adversario que nos tiene ligado, que nos tiene atado, que no nos deja ser quien Dios quiere que seamos. Mientras que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, nosotros estamos ligados a un sistema, estamos ligados a una voluntad que no viene de Dios. Porque la voluntad de Dios dice en su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios a mí me dice y me enseña que debo estar en un discipulado, porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Jesús dice en su palabra que debo tener un altar. Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Jesús le empieza a dar responsabilidad a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que algo debía marcar diferencia. En una oportunidad alguien contó y nos hizo saber que muchas veces para que un elefante se quede quieto en un circo, nosotros vemos un elefante que tiene una fuerza tremenda fuerza, muchas veces lo sujetan con una soguita nomás. Y usted dice, ¿cómo puede ser que una soguita tan fina o una cadena tan débil pueda sujetar a semejante bestia? ¿Por qué? Porque ese animal ni bien nace, ese animal le ponen una cadena, lo cual es pequeño, en lo cual él quiere moverse y no se puede mover porque él es pequeño. No se puede mover porque él es pequeño. Y va creciendo, pero está creciendo con una mente que no se puede. Va creciendo y no se puede. Va creciendo y no se puede, pero luego cuando llega grande, él no se da cuenta que él ya tiene para romper límite, pero hubo alguien que lo ató a una cadena. Y eso sucede cuando nosotros nacemos, estamos en un sistema y nos dicen no lo podemos lograr, no lo podemos alcanzar, no lo vas a lograr, no vas a poder. Pero cuando venimos al reino del cielo, cuando empezamos a estar en Jesús, entonces esos espíritus que los tienen atados, que los tienen ligados, que no lo puedo, que no lo voy a lograr, que no lo voy a hacer, que no lo voy a alcanzar. Entonces, pero cuando uno se acerca a Jesús, Jesús viene y dice su palabra que Él rompe las cadenas. Y cuando se empiezan a romper las cadenas, la obra del infierno se empieza a manifestar. Pero tengo una buena noticia, que Jesús camina sobre las olas y Jesús rompe toda cadena, toda adversidad. No temas si se levantan espíritus inmundos, si se levantan demonios. No temas, porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús lo que viene a romper nuestra mentalidad, a decirte, sí lo puedes, sí lo puedes. Yo me levantaría y diría, yo sí lo puedo, yo todo lo puedo en Cristo, yo lo puedo en Cristo, lo puedo.
Decirle que está a tu lado. Todo lo podemos en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué empieza a haber influencias en la barca? ¿Se da cuenta por qué se empiezan a levantar? ¿Se da cuenta porque cuando usted se acerca a la iglesia, por qué usted dice, por qué si yo me acerco a la iglesia? Muchas veces decimos, pero si yo diezmo y pareciera que fuera peor. Claro, está sucediendo que Dios está rompiendo los límites. Dios te está diciendo que Dios suple todas las cosas en Cristo Jesús. El enemigo nos hizo creer que si no tengo, no puedo comprar. Si no tengo, no puedo vender. Si no tengo, todo lo tengo que tener. Todo lo que tengo que tener. Todo lo tengo que tener yo bajo mi control. Pero quiero decirte algo. Que hay alguien que lo tiene todo. Y el que tiene a Jesús tiene todo. Dice su palabra. Jesús tiene todo. Por eso el joven rico, él lo entendió. Dele mejor aplauso. El joven rico, cuando se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice como que todo había guardado él. Pero cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, dice que este joven pegó la media vuelta y se fue muy triste. Él era dueño de algo. Él era dueño de algo. Cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se fue muy triste. ¿Sabe por qué? Porque no sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el dueño de todo. Si él hubiera entendido que siguiéndolo a Jesús era dueño de todo, él hubiera vendido lo nada que tenía para hacerse dueño de todo. Porque para los hijos de Dios no hay límites. Usted necesita un avión y Dios ya tiene un avión. Cuando usted tenga que hacer un viaje en avión, Dios ya tiene un avión. Cuando usted necesita una casa para albergar, Dios tiene una casa para albergarlo. Hay gente que se está yendo a Chile mañana y ya hay casa que nos están esperando en Chile, ya hay familia que nos están esperando, ya hay comida que nos están esperando, ya hay palabra de Dios que nos están esperando. Así que cuando uno acepta a Jesús y le cree a Jesús y lo sigue a Jesús, usted tiene casa en Chile, en Brasil, donde vaya, hay alguien que lo está esperando. Hay alguien que le está diciendo, venga, porque aquí usted tiene casa. Venga, porque aquí tiene donde dormir. Venga, porque aquí tiene usted donde quedarse. Pero mientras que usted es dueño, usted va a ser dueño de lo que tiene nomás. Por eso este joven perdió ministerio. Por eso al no conocer a Jesús, no podemos tener ministerio. Debemos conocer a Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús en San Juan 6. Se estaba dando a conocer. Porque cuando suben en la barca, el viento empieza a soplar, las olas empiezan a golpear. Y era la influencia del mundo. Porque el mar representa al mundo. Empiezan a golpear y empiezan a golpear y empiezan a golpear. Pero hay alguien que puede caminar sobre las olas. Hay alguien que puede caminar sobre la adversidad. Hay alguien que puede traspasar cualquier adversidad y puede llegar donde tú estás y te dice, calma, aquí estoy yo. Y cuando está Él, toda potestad del infierno tiene que retroceder. Toda obra del diablo tiene que retroceder. Toda palabra negativa tiene que retroceder. Y tú te empiezas a alimentar y tú empiezas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está aquí, ¿quién podrá contra mi casa, contra mi hogar? Por eso debemos nosotros permanecer. Por eso Jesús dice en San Juan, dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Luego, en San Juan 6, que estamos compartiendo, viene otra experiencia más, donde aquellos que habían alimentado
Recuerde ustedes que en el capítulo 1 de 6, versículo 1 del capítulo 6, Jesús le da de comer. Luego leemos que los discípulos se van en la barca. Esta gente que le había dado de comer empieza luego a decir: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se fue Jesús? Y dice que la gente lo seguía a Jesús. Así que esas etapas ocurren en nuestra vida. Primero Dios nos da el alimento y luego Dios empieza a limpiar de todo espíritus inmundos que quieren venir sobre nuestra vida. Pero ahora esta gente lo iba a buscar a Jesús, y es lo que nosotros debemos hacer. Hay etapas que debemos buscarlo a Jesús, porque Él se va a manifestar. Dice que mucha gente dice: Dios está en todos lados. Sí, es verdad, Dios está en todos lados, pero Dios se manifiesta donde le buscan. Dios está aquí, y yo puedo tener un día sin haber tenido una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque no lo busqué. Dios está en todos lados, es verdad, pero Él se manifiesta donde le buscan. Fíjese, la gente le busca. Lo leemos en el 28 al 34. 6, del 28 al 34. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Fíjese, los padres de ellos habían comido un pan que era el maná, no era el pan. Era la provisión de Dios, pero tenía otra cosa. Dios tenía otra cosa para ese pueblo. Pero ahora ellos le preguntaron: ¿qué señal pues haces tú para que vivamos y creamos? ¿Qué obras haces? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús viene del cielo y Él se estaba manifestando ahora. Él estaba diciendo: yo soy el pan de vida. Y ellos tenían que empezar a comer de Él. Nosotros tuvimos la etapa, recuerde que éramos como niños, donde nos daban alimento, donde alguien te iba a ver y te soltaba una palabra de bendición y te hablaba del Señor y cuantas cosas más y te enseñaba. Y luego tenemos experiencia con el Señor. Pero ahora Jesús le está diciendo: pero ahora ustedes tienen que comer de mí. Dios no te va a obligar a que comas de Él. Él no obliga a nadie, porque Él respeta lo que tú quieres hacer. Tú quieres sentarse a la mesa y comer de Él. Él se ha partido, ¿para qué? Para que tú lo comas. Él no rompe el libre albedrío. Por eso hay gente que quiere comer de Jesús y se alimenta de Él. Y esa persona empieza a crecer, empieza a tener los nutrientes del cielo. Entonces esa persona empieza a tener pensamientos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Por eso hay gente que no entiende las cosas espirituales. No entiende que hay cosas que son espirituales. Que en todo lo que nosotros hagamos, Dios nos está enseñando cosas. Dios nos está enseñando. Cuando se habló de dar la comida el día domingo y hubo influencias y hubo forcejeo,
Y hubo ahí cuántas cosas que sucedieron. Porque había gente que tal vez teníamos el pensamiento de lo natural. Pero le damos gloria a Dios que hay un hombre y hay una mujer en esta casa que no están pensando con una mente natural, sino que están pensando con una mentalidad de Cristo, porque Cristo le dio la de comer a 5,000 personas. Entonces el pensamiento de esta casa son los pensamientos que han venido del cielo. Ahora dígame por qué. Porque ellos están comiendo de Cristo. Si ellos comen de Cristo, los pensamientos de Dios, los pensamientos de nuestro Señor Jesús se van a manifestar en la tierra. Pero imagínese usted cuántas veces hubiéramos retrocedido si el apóstol Juan Andrés Buzo y el apóstol Liliana no se hubieran puesto firme. ¿Quiere que le comente? ¿Quiere aprender, sí o no? Se alquiló la quinta y había opiniones de todo lado, pero había una opinión que era del padre de la casa. Y no, nos quedamos ahí. Si fueran nuestros pensamientos, retrocedemos, decimos no. Si fueron los alimentos del día domingo y ellos se hubieran guiado por la voz del pueblo, retrocedemos un paso más. Y cada desafío que parece no, vender pollo, no, pero no, es venta no, que venta no, que venta aquello, que acá no, que... ¿Y hasta dónde van a retroceder? ¿Y si les sigo contando? ¿Y si les sigo contando? Pero le damos gracias a Dios que hay un hombre y una mujer que están y nos acercan más a la mente de Cristo. Y 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 más. Y más. Y más. Y más. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con ellos. Jesús le estaba diciendo, yo estoy con ustedes, vamos, crean en mí, pero para creer en mí deben comer de mí. Si ustedes comen de mí, van a obtener mis pensamientos, van a tener mis planes. Pero si yo no como de Él, ¿cómo voy a pensar como Él? Si no, tú no tienes intimidad con Él, ¿cómo vas a pensar como Él? Los discípulos de Jesús se vestían como Él y hablaban como Él. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo con Él. Pasaban tiempo con Él. Pasaban tiempo con Él. Por eso muchas veces a nosotros, al ver a nuestro padre, el apóstol Juan Andrés Buzo, que no se da tregua, que esté donde esté, él tiene el altar estable. Y puede llegar al hotel a las 3 de la mañana. Y por ahí muchas veces dice, bueno, vamos a orar ahora. Por las dudas que nos quedemos dormidos. Vamos a orar ahora, vamos a ir al altar ahora y ya, después ya descansamos tranquilos. ¿Qué otro podría decir? Bueno, si recién venimos del culto, de ministrar y cuántas cosas más, vamos a dormir y bueno, Dios sabe. No. ¿Por qué? Porque come de Cristo. Porque come de Cristo. Por eso si nosotros no comemos de Cristo, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a murmurar. Porque si usted sigue leyendo las Escrituras, hasta los mismos discípulos murmuraron de Jesús. ¿Qué dijeron? Palabras duras habla este. Usted empieza a pensar que el hombre no tiene amor, que lo está usando. Me está usando. Yo no me voy a dejar usar. Yo ya tengo mi responsabilidad, ya tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi familia, ya tengo lo que tengo que hacer, ya está. Yo no quiero más compromisos, ya no quiero más involucrarme más en la obra de Dios, ya no quiero saber nada de eso, ya no quiero. Quiero decirte algo, ¿sabes por qué tienes esos pensamientos? Porque no estás comiendo de Cristo. Recuerda cuando tú comenzaste,
La obra del Señor. Yo recuerdo cuando yo comencé la obra del Señor, la Biblia de estudio, me compré el diario Vivir. Y empecé a leer el diario Vivir y leía y leía y leía. Entonces Cristo se estaba impartiendo en mí, porque Él es el pan de vida. Yo lo estaba comiendo. Y cuando yo como de Él, Él se forma en mí. Y ya empiezo a hablar como Él, ya empiezo a pensar como Él. Ya empiezo a tener una mentalidad de reino, ya empiezo a tener una mentalidad de los cielos. Entonces me dicen, hace esto y hace, y uno lo hace. Y dice, hace aquello y lo hace, y hace lo otro y lo hace. ¿Por qué? Porque está lleno de Cristo. Cristo no vino a ser servido. Él vino a servir, Él siendo el Hijo de Dios viviente, estando en la gloria del cielo. Él vino a servir, Él vino y se humilló a servirte a ti, a mí. Él nos sirvió primero a nosotros, Él se entregó a nosotros. Ahora nosotros debemos entregarnos a esta sociedad, para que esta sociedad vea y crea en Jesucristo. ¿Sabe por qué tú estás aquí hoy? Porque hubo alguien que se entregó primero por ti. Tú no estás aquí porque sí. Hubo alguien que se entregó primero. Hubo alguien que dejó, tal vez su esposo dejó su esposa y diciéndole, espera un poco, que tengo que visitar a una persona. Y ahí fue e invirtió en ti. Muchas veces nosotros no sabemos el trabajo de los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mente humana. Y esto hay mucho más para hablar. Pero ahora quiero que veamos en el 54 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Fíjese, cuando Moisés saca al pueblo de las manos del faraón, ese pueblo comió el maná. Pero comió, pero con una mente humana. Porque el maná le venía a la mañana. Le venía a la mañana. Pero Dios tenía otra cosa. Porque Dios lo quería introducir a la tierra que fluye leche y miel. Y la tierra esa que habla, y te voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra representa a Jesús. Esa tierra representa a Jesús. Pero ellos estaban comiendo un alimento y en la cual no estaban conformes, estaban desanimados, murmuraban, criticaban y cuantas cosas más. No estaban comiendo el pan que Cristo es el pan de vida para nosotros. Ese es el alimento que comieron nuestros padres antepasados. Ese es el alimento que estuvieron con Moisés, pero Jesús le está diciendo, pero yo ahora estoy hablando de otro pan. El que coma en mí y beba mi sangre tiene vida eterna. Lee Pablo nuevamente. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El 54, Pablo. El que come mi carne... Escuche. El que come mi carne. Diga conmigo, el que come mi carne. Seguimos. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Así que no todos.
sino el que come y bebe de Él tiene vida eterna. Porque Él es la vida, Él es el pan, Él es el camino, Él es todo. Él le estaba diciendo: ahora yo le di de comer allá, les hice saber que yo puedo caminar sobre las olas, yo puedo caminar sobre las olas. Ahora ustedes tienen que comer de mí, para que así tengan vida eterna. Porque Él es el pan de vida. Y Él estaba hablando de la resurrección. Él estaba hablando de lo que vamos a reinar. Yo no sé cuántos de aquí quieren reinar, pero para reinar debemos comer de Cristo, comer de Él. Yo pregunto, en el transcurso del día lunes, todo el día lunes, ¿cuánto comé de Él? El martes, ¿cuánto comé de Él? El miércoles, ¿cuánto comé de Él? Empieza a comer de Cristo. Empieza a comer de Él, para que empieces a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Si tú no comes de Él, vas a empezar a murmurar y vas a empezar a pensar como pensaron aquellos que pensaban naturalmente, humanamente. Fíjese en el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Fíjese, algunos se volvieron. Si yo no como de Él, ¿cuánto tiempo puedo permanecer en Él? Si yo no lo como, si yo no busco, si yo no anhelo comer de Él. Si hoy estamos acá, es por su gracia. Es por su gracia que estamos acá. Es por su misericordia, es por su piedad. Pero yo no me puedo quedar la gracia, la misericordia. No, yo debo hacer algo. Yo debo hacer algo. Yo debo comer de Él. Yo debo comer de Él. Porque Él es el alimento de vida. Y algunos se volvieron y murmuraron. Y hasta los discípulos mismos Él le dijo: ¿se quieren volver? Y ellos dijeron: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y hay gente que cree tener opción. Y esa es la trampa de un adversario. Creer que usted tiene opción. Creer que usted se puede enojar y se puede ofender y puede irse a otra iglesia. ¿Sabe por qué se va?
porque usted cree que tiene opción. Y mientras que usted tenga ese pensamiento que usted tiene opción, usted va a ser alguien que va a andar errante en la vida. Pero los hijos de Dios no tenemos opción. Esta es mi casa y yo voy a estar en mi casa y yo de acá no me voy a ir. Aunque me duela, aunque me moleste, aunque pase lo que pase, yo no tengo opción. Yo no tengo opción, no me voy a permitir. No voy a permitirme, no tengo opción. Ya no hay opción para mí, ya no tengo opción en mi matrimonio. Hay gente que se separa porque cree que tiene opción de separarse. Yo no tengo opción de separarme. Yo no tengo opción de dejar esta casa, yo no tengo opción. Pero cuando usted cree que tiene opción, es porque usted ya está buscando algo. Por eso la gente se fue, porque pensaban que tenían opciones. Sí, me voy a otra iglesia. Dios lo puso aquí. Y un verdadero muere en batalla. No abandona la guerra. No abandona la batalla. Permanece. Porque los hijos de Dios permanecemos. Porque Jesús dijo: permaneced, 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 permaneced. Y eso es lo que el Señor te dice hoy: permaneced. No busques opciones, no busques opciones, no busques que allá cantan más lindo, que allá hablan más lindo, que allá dicen cosas más lindas, más bellas, que allá hacen eso. Yo no tengo opción de saber ni lo que hablan. Yo no sé lo que hablan allá, yo no sé cómo cantan, yo no sé cómo predican. A mí lo que me interesa es lo que aquí vivo yo, aquí donde está Cristo y aquí donde Dios me plantó, y aquí me voy a quedar, y yo y mi casa serviremos a Jehová aquí en esta casa, porque Dios ya me dio un padre y ya me dio una madre y yo no tengo opción. Ponte de pie en esta hora y dale un aplauso al que vive. Shakatarabakaya. Oh. Dale palmas al que vive. Dale grito de júbilo. Dale palmas, palmas, palmas al que vive, al que reina. Jesús es su nombre. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Eso es la palabra que le dijeron sus discípulos. ¿Cuántos quieren estar más cómodos? Levanten la mano los que quieren estar más cómodos. El evangelio no es para cómodo. El evangelio es para valiente. El evangelio es para los que no retroceden. El evangelio son para los que siguen, para los que creen, para los que esperan, para los que tienen verdadero amor por el Padre. Porque si usted tiene verdadero amor por el Padre, escuchen las mujeres y escuchen los varones. Si usted conoce el amor, el verdadero amor de Dios, y sabe lo que es amar, usted nunca se va a divorciar de Dios. Y por consecuencia, usted nunca va a abandonar su casa, ni su esposa, ni su familia. Porque el verdadero amor dice que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo propio, no se envanece, no se gasta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Yo no sé cuántos hoy hacen un voto, pero en ustedes no es un voto de dinero, un voto del Señor diciendo: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a permanecer. Señor, ya pasé por la etapa donde tú me alimentabas, donde alguien me alimentaba,
Pero hoy entiendo que yo debo buscarte a ti, yo debo comer de ti. Yo debo venir desesperadamente, como dice el salmista, como un ciervo que brama por las aguas. Así clama por ti, Señor, mi alma. Yo no sé cuántos vienen desesperados el día domingo a buscar de Dios. Yo no sé cuánto anhelan el día domingo de estar en la casa de Dios. Yo no sé cuántos anhelan más de Jesús. Yo no sé cuántos más quieren tener experiencia con Jesús. Yo no sé cuántos quieren comer de Jesús. Pero si tú quieres comer de Él y quieres vivir en Él y tener vida eterna, cierra tus ojos.